Hola, el día de hoy estudiaremos la indignidad por rechazo del cargo de guardador o albacea del artículo 1028 del Código Civil, por Lady Insuasti y Marcela Guaquespud. Para entender esta causal de indignidad sucesoral, es necesario remitirnos a la categoría que incluye este tema. Por eso, es preciso determinar qué es la dignidad sucesoral. Por dignidad sucesoral, entenderemos el mérito que tiene una persona para poder fungir como asignatario. Ello en virtud del respeto que esta persona le haya dado al causante en vida, a sus parientes, a sus bienes, su honra, su buen nombre y otros aspectos. En Colombia, toda persona se presume digna sucesoralmente, pero es una sentencia judicial quien puede desvirtuar esa presunción legal a través de las figuras de la indignidad y el desheredamiento. Para declarar a una persona indigna, será necesaria la concurrencia de una de las causales taxativas expresadas en el Código Civil en sus artículos 1025 y siguientes, con las cuales se puede declarar indigno a un heredero o legatario. Pero antes de ir más allá, nos detendremos en la causal del artículo 1028 del Código Civil, la cual refiere a la indignidad por rechazo del cargo del guardador o albacea. Esta causal de indignidad sucesoral indica en su sentido literal que son indignos de suceder el tutor o curador que, nombrados por el testador, se excusaren sin causa legítima. El albacea que, nombrado por el testador, se excusare sin probar inconveniente grave, se hace igualmente indigno de sucederle. No se extenderá esta causal de indignidad sucesoral a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo son, ni a los que, desechada por el juez la excusa, entraren a servir el cargo. Para desglosar esta norma, es importante dejar por sentado que el testador tiene la facultad de nombrar a ciertas personas como curador, tutor, guardador o albacea de sus bienes. Personas que, independientemente de su denominación, están sujetos a una posible declaración de indignidad. Así, por ejemplo, el inciso primero de este artículo está dirigido a las personas designadas por el testador para administrar sus bienes en caso de una declaración de incapacidad, es decir, a los tutores y los curadores. Ya de una forma más específica, el testador tiene la capacidad de nombrar a un albacea, con lo cual hace referencia a la persona encargada de ejecutar lo establecido en el testamento o hacer cumplir la voluntad del causante en la sucesión. El albacea es nombrado por el testador y debe cumplir las funciones establecidas en el artículo 1341 del Código Civil. Todas estas funciones se encaminan a velar por la seguridad de los bienes en la sucesión, pues esta persona es nombrada por razones de confianza. Debemos anotar que cuando el testador encarga a alguien para que realice la gestión tendiente a la administración de sus bienes, esta persona tiene la capacidad de manifestarse sobre la aceptación o no del cargo. Es una especie de derecho de opción, aunque este no sea su nombre técnico. Lo cual quiere decir que el hecho de que el testador haya nombrado, por ejemplo, a un albacea, no significa que la masa sucesoral ya tenga un albacea. Y en este ejercicio de aceptación o no del cargo, hay lugar para presentar una excusa que el juez evaluará si es legítima o no. Frente a lo anterior, debemos establecer que no existe un listado de excusas legítimas o inconvenientes graves que sean válidos. Es por ello que las razones expuestas deben ser bien fundamentadas, probadas y evaluadas por el juez, así como se indica en el siguiente ejemplo. Juan nombra como albacea a Carlos, indicando que las funciones de administración deben realizarse con tenencia de los bienes, asignación de la cual se entera Carlos cuando ha iniciado el trámite sucesoral, momento en el cual a este le es obligatorio
e ineludible salir del país por razones laborales, lo cual justificaría su negativa a la aceptación del cargo. Ya para finalizar, nos centraremos en el inciso final del artículo 1028 del Código Civil, referente a la conservación de la dignidad por parte de quien es asignatario forzoso en la cuantía que le corresponde, pues el asignatario forzoso es aquel que no puede ser privado de su herencia mediante ningún medio, ni ley ni testamento, entre los cuales se encuentran hijos, cónyuge y padres. Por ejemplo, Juan nombra a Carlos, que es su hijo, como albacea de sus bienes. En el caso que éste se negare, no perderá su asignación forzosa o los derechos que a él le corresponden por ser hijo del causante. En igual sentido, opera para quienes entren a desarrollar su cargo, pese a haberle presentado una excusa al juez. Gracias.